Así como nosotros tenemos nuestra sangre, ¿no? Y otros fluidos más, ¿no? El agua, ¿no? Todos los diferentes fluidos que tenemos en nuestro cuerpo. La máquina también tiene diferentes fluidos que necesita para poder trabajar. Por ejemplo, la máquina tiene aceite, ¿no? En el motor, tiene aceite de motor, ¿no? Aceite de motor. La máquina tiene transmisión, también hay aceite de la transmisión, ¿no? Hay también diferencial y mando finales, también hay aceite de sistema. Hay sistema hidráulico de levante, sistema de doble freno. También entonces hay aceite el sistema hidráulico. El motor tiene refrigerante, entonces también hay un líquido más refrigerante. El motor requiere combustible, entonces el diésel, el combustible también es otro fluido. Entonces el equipo tiene diferentes fluidos, ¿no? Aceites, refrigerante, combustible. Y estos fluidos se cambian cada cierto tiempo. Nosotros conocemos eso. El aceite motor, profe, cada 250 horas, aceite de transmisión cada 1000 horas, aceite hidráulico cada 2000 horas, aceite diferencial mando finales cada 1000 horas, 2000 horas. El combustible cada vez que sea necesario, refrigerante cada 2000 horas, 4000, 6000 horas, dependiendo. Bien. Y también, ese tipo de mantenimiento, de hacer los cambios, se llama mantenimiento preventivo, ¿no? El cambio de estos fluidos. Pero hay otro tipo de mantenimiento que es un mantenimiento predictivo, que es tomar una muestra de cada uno de estos fluidos y llevarlos al laboratorio, ¿no? Otra vez a través de instrumentos podemos conocer el estado de ese fluido, bien si hay contaminación interna, bien, y acotar pues también, acotar o prolongar intervalos de cambio, ¿no? Bien, a ver, acá tenemos una imagen de los tipos de mantenimiento. Fíjense. En maquinaria pesada tenemos estos tipos de mantenimiento, ¿no? Algunos son cambios, otros son pues revisiones, pues y el más el que vamos a hablar el día de hoy es este tipo de mantenimiento, de los muestreos, ¿ya? Los muestreos. ¿Sí? Mantenimiento predictivo, el nombre es tipo de mantenimiento predictivo. Viene la palabra predecir. Predice, ¿qué predice? Alguna falla que ya está comenzando o ya está ocurriendo con tu máquina, pero tú no tienes los medios para poder saberlo. Por ejemplo, imagínate que yo tengo una enfermedad grave, ¿no? Una enfermedad grave. Y esa enfermedad pues no tiene síntomas, ¿no? No tiene síntomas. Como por ejemplo, yo me siento bien, como, ¿no? No tengo fiebre, nada, ningún síntoma, ¿bien? Pero luego con el tiempo, ya la enfermedad pues ya agarró, pues ya se maduró, se desarrolló, y ya vienen los síntomas, y esa enfermedad tal vez ya no tiene cura y todo eso, ¿no? Entonces esa enfermedad está ocurriendo con mi cuerpo en este momento, pero yo no tengo los medios para conocerla. Pero si tal vez me voy al médico, me hago un muestreo de sangre, ¿sí? Un análisis de sangre, entonces ahí sale la respectiva enfermedad que tengo, ¿ok? Entonces, algo pasa también con las máquinas, ya con tu equipo. La máquina tal vez ya tiene una enfermedad, tiene algo, pero tú visualmente, con tus mantenimientos preventivos, no puedes llegar, no sabes que hay una falla. Bien, entonces para ello se utiliza mantenimiento predictivo para saber si es que tal vez hay una falla que está ocurriendo internamente, en el cual tú todavía no tienes conocimiento. Bien, entonces de ahí viene el mantenimiento predictivo. Y si hablamos de mantenimiento predictivo, hay varios tipos de mantenimiento predictivos. Bien, pero para hacer este tipo de mantenimiento se requiere pues conocimientos especializados, ¿no? Como conocimientos físicos, matemáticos, tecnológicos, ¿no? Uso de laboratorio y todo ello. Y la finalidad es informar el estado y operatividad del producto. ¿Ya? Algunos tipos de mantenimiento, por ejemplo, es el tema del análisis vibracional, ¿ya? Análisis, análisis vibracional, el análisis de fluidos, puede ser también análisis térmico, ¿ya? Análisis térmico, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que es el análisis
análisis de fluidos, ¿no? Del mantenimiento predictivo, vamos a hablar del análisis de fluidos, ¿no? De ahí viene. ¿Ok? Y para ser específico, del análisis de aceite y análisis de refrigerante. Bien. Bueno, tú sabes que cuando yo voy al médico, ya, ¿quién no ha ido al médico alguna vez a hacer una prueba, ¿no? Examen médico. Eh, para ello, pues, en parte del examen médico es retirar una muestra de sangre, ¿no? Muestra de sangre, ¿no? Te retira una cierta cantidad de sangre y la llevan al laboratorio para poder saber, conocer el estado, ¿no? El estado de tu organismo, para ver si hay una enfermedad, ¿no? O algo parecido, ¿no? Eh, algo similar ocurre con los equipos. Los equipos tienen diferentes fluidos, que hace un ratito te acabo de explicar qué fluidos son, ¿no? Refrigerante, diésel, el aceite de transmisión, el motor, sistema hidráulico, mando final, ¿no? Si yo tomo una muestra de este fluido, de un depósito, igual que se hace pues con el examen médico, una muestra de sangre, y se lleva al laboratorio, ¿no? A unos expertos para que lo analicen y puedan saber cómo va el sistema, si está degradado ese fluido, si hay contaminación externa. ¿Bien? De ese tema vamos a hablar pues el día de hoy, ¿bien? La maquinaria pesada te va a mostrar diferentes fluidos y hay métodos para poder mostrar y hay personal que se encarga de eso. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de tener este sistema aplicado en tu flota de maquinaria pesada? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, muchachos, listo. Hasta acá, ¿se entendió? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Todo conforme? Todo entendido, profe. Ok, listo. Avancemos con el primer fluido, con el primer fluido que vamos a trabajar. Ya no se olviden apagar su audio. El primer fluido que vamos a trabajar que es el aceite, ¿ya? El aceite lubricante. ¿Bien? Este fluido se muestrea, ¿no? Vamos a hablar sobre sus propiedades, ¿no? Un poco de conceptos básicos de lo que es el aceite. Bueno, tenemos diferentes tipos de lubricantes, ¿no? Tenemos diferentes tipos de lubricantes. Los líquidos, como por ejemplo los aceites naturales, minerales, sintéticos, grasas, sólidos y gases. ¿Bien? En el equipo pesado utilizamos los líquidos, que son los aceites, y también las grasas, ¿no? Bien. Y si hablamos ya del aceite, ¿qué funciones tiene el aceite en la máquina? Por ejemplo, en el motor, ¿no? ¿Qué funciones tiene el aceite? El aceite lubrica, el aceite limpia, enfría, sella, impide la corrosión y oxidación, disminuye ruidos y vibraciones y también transmite potencia en el caso de los sistemas hidráulicos. ¿Bien? Entonces, estas son las funciones del aceite en la máquina pesada, ¿no? En el motor, sistema hidráulico. Bien, estas son las funciones del aceite. Entonces, el aceite es un elemento, ¿no? De vital importancia para los sistemas de la maquinaria. ¿Okay? Ahora, ¿qué es un aceite lubricante? Que posteriormente vamos a ver qué es lo que se hace en el análisis de aceite. ¿Qué es un aceite lubricante? ¿Cómo se define un aceite lubricante? ¿Ya? Esos aceites que tú ya lo utilizas para los motores, para la transmisión, se llaman aceite, ¿no? Aceite lubricante. Eh, el aceite lubricante es una mezcla científicamente balanceada entre un aceite base y su respectivo paquete de aditivos, ¿ya? Entonces, el aceite lubricante es una mezcla científicamente balanceada entre un aceite base más un paquete de aditivos. ¿Ya? Esa es la definición de un aceite lubricante. Bien, o sea, tienes un aceite base más un paquete de aditivos, esto es un aceite lubricante. Un aceite terminado, vamos a ponerle también, ¿ya? Aceite terminado. Vamos a explicar qué es un aceite base
Y vamos a aplicar que es un paquete aditivo, ¿ya? Ahora, ¿qué es un aceite base? Un aceite base, pues, puede ser aquel aceite, ¿no? En función a su origen, ¿no? Tenemos aceite vegetal, ¿no? Que sale de las plantas y todo ello. Aceite animal, aceite mineral y aceite sintético. ¿Bien? Pregunta, estos cuatro, ¿cuál se utiliza? De estos cuatro aceites base, ¿cuáles se utilizan para el mundo del sector automotriz, del sector de maquinaria pesada? ¿Qué tipo de aceite? Sintético, mineral, animal, vegetal. ¿Cuál se utiliza? Aceite sintético. Bien, se utiliza el aceite sintético y el aceite mineral. ¿Bien? Entonces, estos son los aceites base. Ya, señores, este es el aceite base. Ok, entonces ya sabemos lo que es un aceite base, ¿no? Un aceite base, que puede ser origen, pues, mineral y o sintético, ¿no? Ok. Pero de ese aceite mineral hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos aceite mineral de grupo uno, grupo 2, grupo 3. Bien, que tienen presencia de un grado mínimo de presencia de azufre, ¿no? En el caso del grupo uno, pues mucho azufre. Grupo 2, menor al 0,03 y grupo 3 también. Luego los aceites que son del grupo 4 y grupo 5 se consideran aceites sintéticos. Ah, ¿de dónde viene la palabra sintético? Viene la palabra síntesis, refinación del aceite. Un aceite más refinado es un aceite más de una calidad mayor y con ello pues también más carito, ¿no? ¿Bien? Entonces se puede decir que el aceite sintético, ¿bien? Es un aceite mineral pero con mayor nivel de refinación. ¿Ok? ¿Bien? Ahora, ¿qué es un aditivo? ¿Ya? Si ya hablamos hace un momento, un aceite lubricante es un aceite base más paquete aditivos, vamos a hablar de lo que es un aditivo. ¿Qué es un aditivo? Un aditivo es una sustancia química, una sustancia química. Se agrega a un aceite básico para realizar y partirle nuevas propiedades lubricantes. ¿Sí? Así como, por ejemplo, pues cuando tú comes tu sopa, ¿sí? O alguna comida, no te dice que tiene vitamina A, vitamina B, vitamina C, y al final pues fortalece tu organismo, te ayuda pues ¿no? Tu organismo. De igual forma con los aceites, ¿no? Los aceites se le agrega una sustancia química que ayuda a impartir nuevas propiedades, ¿bien? Nuevas o realizar las que ya tiene. ¿Bien? Esos son los aditivos. Es decir, por ejemplo, yo quiero un aceite que tenga un mejor factor de lubricación. Quiero un aceite que en vez que bulla, no, que bulla a los 170 grados Celsius, se bulla a los 200 o 250 grados Celsius. Un aceite que no se congele, bien, digamos a los menos 10 grados Celsius y no se congele pues a los menos 30. Entonces, estos son sustancias químicas que se le imparten al aceite para que sea más, digamos, más poderoso, ¿no? Ese aceite más, que tenga mejores propiedades, ¿no? O sus propiedades se fortalezcan. ¿Bien? Y existen diferentes tipos de aditivos, ¿no? De aditivos detergentes. Estos aceites, pues tiene aditivos detergentes, aditivos dispersantes, antidesgaste, antioxidantes, anticorrosivos, modificadores de viscosidad, antiespumantes, depresores del punto de fluidez y presión extrema. Son algunos de los aditivos que puede tener el aceite, ¿no? ¿Bien? Son algunos de los aditivos. Bien, acá tenemos algunos, en imagen tenemos pues algunos aditivos, antidesgaste y antiagentes. Acá tenemos el propósito y la característica química que es de cada aceite, ¿no? Bien, ok. Eh, ¿Por qué mezcla balanceada? Al inicio hablamos sobre que el aceite es una mezcla balanceada entre un aceite base y un paquete aditivo. ¿Por qué si se mezcla balanceada?
Porque si este aceite, vamos a poner que tu aceite lubricante, ya tu aceite lubricante es igual a un aceite base más paquete de aditivos, ¿no? Y aceite base, pues hablamos que el aceite base puede ser pues aceite mineral, aceite sintético, ¿no? Y el paquete de aditivos, pues hay diferentes aditivos, ¿no? Detergentes, antidispersantes, inhibidores de punto de ebullición, antiespumantes, ¿no? Hay bastantes, ¿no? Bastantes, un sinfín de aditivos. Bien, pero los aditivos que tenga, bien, no pueden ser ni mucho ni muy poco, ¿no? Si este aceite va a trabajar pues, por el sistema de transmisión, los aditivos que tenga son los aditivos que depende pues del lugar, depende de lo que lo que va a realizar, la función. Entonces, eh, se dice que es una mezcla balanceada porque si tiene aditivo de menos, es un aceite pobre y su protección. ¿Bien? Tener muy pocos aditivos es un aceite pobre y su protección. Y si tiene aditivo de más, se terminan quemando esos aditivos de más y se provoca mayor contaminación. Porque en realidad los aditivos también son partículas. ¿Bien? Son partículas, ¿no? Entonces, esos excesos de partículas que no me sirven para nada, terminan quemados, ¿no? Esa es la definición del aceite lúbrico. ¿Bien? Y en esta lista, en esta imagen podemos ver los tipos de aditivos que utiliza cada aceite en función a la tarea, o en función al sistema, ¿no? Por ejemplo, el aceite de motor. ¿Qué tipo de aditivos tiene ese aceite de motor? Tiene aditivos detergentes, tiene aditivos dispersantes, tiene aditivos antioxidantes, antidesgaste, antiderrumbe, inhibidor de corrosión, antiespumante, mejorador de la viscosidad y reductor del punto de fluidez. Por ejemplo, aceite hidráulico. El aceite hidráulico, bien, a ver, modificador, inhibidor de corrosión, mejorador de viscosidad. ¿Bien? El aceite de motor sí tiene mejorador de punto de viscosidad, pero el aceite hidráulico no tiene, ¿ya? No tiene mejorador de viscosidad, ya que el aceite hidráulico, su función no es, su función no es lubricar, sino su función es transmitir potencia, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de aceites y cada aceite tiene su respectivo paquete de aditivos que depende a la tarea que va a realizar, ¿ya? Muy bien, ¿no? Por ejemplo, aceite de transmisión, ¿no? Acá tenemos sus aditivos. Aceite de motor, aceite de ejes, aceite hidráulico, aceite de engranajes, ¿ok? Una de las cualidades importantes del aceite es la viscosidad, que es la capacidad que tiene el aceite al fluir, ¿no? Al fluir. ¿Sí? Un aceite que fluye más es un aceite que tiene menor viscosidad, ¿no? Un aceite que es más pesado es un aceite que tiene mayor viscosidad. Por ejemplo, este aceite, vamos a poner que tiene una viscosidad como 100, ¿ya? Y este aceite puede tener una viscosidad menor, una viscosidad vamos a poner como 20, ¿no? Un aceite que es más pesado, ¿no? Que demora en fluir, es un aceite que tiene más viscosidad. Un aceite que más fluye más rápido, un aceite que tiene menor viscosidad. Esa es la definición de la viscosidad. ¿Bien? Y la viscosidad es una de las propiedades más importantes que tiene el aceite porque ayuda a evitar pues, el contacto directo entre dos piezas, ¿no? En una pieza, acá tenemos otra pieza, también tenemos ahí una, esto, un rozamiento, pero si tú le agregas un pequeño partícula lubricante, lo que hace pues es separarla, ¿no? Separarla y con ello se disminuye el desgaste. Bien, hay algo que se llama norma SAE en los aceites. Ustedes sabrán que el aceite que se utiliza para los motores diésel es un aceite SAE 15W40. Este aceite, un aceite SAE 15W40 es el aceite que se utiliza para los motores generalmente. ¿Eh? La norma SAE, que es una norma internacional que la Sociedad de Ingenieros Automotrices, esta norma te dice cuál es el intervalo de temperatura ambiental a cual el aceite trabaja, ¿bien? O el índice de temperatura que trabaja, ¿no? El aceite SAE 15W40 es un aceite que trabaja muy bien a temperaturas
a temperaturas frías de menos 9.5 grados Celsius a temperaturas calientes hasta 50 grados Celsius, ¿no? Por ejemplo, el aceite XW40 es un aceite que se acomoda muy bien a los diferentes lugares que se ocupan acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? Bien, ya sea pues en Lima, Piura, ¿no? Diferentes lugares, ese aceite está muy bien. Bien, pero si te vas a un lugar donde tal vez tienes una baja temperatura, por ejemplo, en Puno, ¿no? En Helada, eh, un lugar donde la temperatura es menor, pues digamos que la temperatura llega a menos 20 grados Celsius de temperatura. Entonces el aceite sea 15W40 no es un aceite que te puede, ya no es un aceite que te puede ayudar. Tal vez un aceite 5W40, ¿no? ¿Bien? Entonces, ese es el índice de temperatura que te da la norma SAE. ¿Sí? Y acá vienen pues los aceites multigrados, ¿no? No contienen más de un intervalo pues, de temperatura. Ok. Bien, hay otras normas que también te comparten el índice de viscosidad, ¿no? Que es la norma ISO. Esto aplica, por ejemplo, en Shentelus 78, Shentelus 46, ¿no? ¿Ok? Eh, ¿No? Aparecieron, en primer lugar aparecieron los aceites monogrados, ¿ya? Los aceites monogrados. Los aceites monogrados fueron llamados aceites de verano e invierno, que en su momento cumplieron con las exigencias que el mercado demandaba. Actualmente solo se recomienda para algunos motores, como el caso del electrodiesel o diferentes. Así. Aunque sí, algunos motores lo utilizan, ¿no? Esto hace una temperatura fija. Luego ya nacieron los aceites multigrados. Son los aceites que cumplen los requerimientos de más de un grado de sal de viscosidad. Se recomienda para rango más amplio de temperatura, ¿no? Estás en un lugar que en la mañana hace frío, en la tarde está calorcito, entonces un aceite, ahí se recomienda un aceite multigrado, ¿no? Y en todos los casos, generalmente se utiliza un aceite multigrado. El 5W20, 5W30, 10W30, 15W40, no son los tipos de aceite que se utilizan. ¿Sí? Y este es el más utilizado. Muy bien. En esta tabla podemos ver pues cómo se comporta un aceite, eh, multigrado y un aceite monogrado, ¿no? Fíjate que ¿no? Esta que estoy dibujando en este momento, esta recta, ¿ya? Es cómo se comporta el aceite C40, que es un aceite monogrado, en función a la temperatura, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, temperaturas bajas, si tenemos temperaturas bajas, ¿sí? Tenemos temperaturas bajas, la viscosidad va a ser alta, ¿no? Y conforme pues, la temperatura va aumentando, por ejemplo, llega a 100 grados Celsius, su viscosidad pues aproximadamente es por acá, ¿no? En centímetros, ¿no? Eh, la viscosidad a 100 grados Celsius, está teniendo ese valor de 40 centímetros, ¿no? Y si el aceite comienza a calentarse, ¿no? Aumenta más la temperatura, entonces su viscosidad va a tener este valor, ¿no? En cambio, un aceite, por ejemplo, 15W40, cuando ese aceite está a la misma temperatura que el 640, pues es un aceite que mantiene su viscosidad, no es muy alta. Su viscosidad no es muy alta como el aceite 640, ¿no? Fluye mucho mejor. Y cuando ese aceite comienza a calentarse, su viscosidad no cae tanto, no cae tanto, ¿no? Este es el rango de variación de viscosidad, ¿bien? Desde un lugar frío hasta 230 grados Celsius, ¿bien? Se puede decir que es un aceite que más se acerca a ser independiente de la temperatura, ¿no? Más se acerca a ser una viscosidad constante, ¿bien? Listo.
Existe, aparte de la norma SAE, que te estandariza el índice de viscosidad del aceite, existe la norma API, que te dice la calidad del aceite y si ese aceite ya quedó pues obsoleto. En el caso de los motores diésel, porque también hay para motor a gasolina, esa norma API va en orden alfabético, bien, seguido de una C. Por ejemplo, en el año 1940 apareció pues la norma API CA, luego CE, CF, CG, CH, ¿no? CH, CI, después CJ. ¿No? Actualmente pues tenemos CH, CI, CJ. ¿No? Estas normas API que todavía se encuentran. Esto te dice la calidad del aceite, ¿no? Y la vigencia misma también de este aceite. ¿Sí? CI 4 Plus, pues y la nueva especificación CJ-4 Plus que apareció en el año 2006. ¿Sí? Hace referencia a la calidad del aceite. Entonces, en resumen, los aceites, se puede decir que el aceite lubricante es un aceite, bueno, es una combinación entre un aceite base y un paquete aditivo. El aceite base, pues mineral o aceite sintético, más paquetes aditivos que puede variar en función a qué tipo de aceite o dónde va a trabajar. ¿Sí? Existen diferentes normas que estandarizan pues las características del aceite. Por ejemplo, la viscosidad la estandariza pues la norma SAE, que esto da pues el aceite monogrado, multigrado, generalmente se utiliza el aceite multigrado, que es un aceite que se presta para diferentes puntos de temperatura, ¿no? Un intervalo de temperatura. La norma API te dice que está la calidad del aceite y si ese aceite está obsoleto. ¿Bien? Ahora pasemos a lo que es análisis de aceite. Ya, ese aceite que hemos estudiado brevemente, se le va a hacer pues un respectivo análisis. ¿Bien? Entonces, como les comenté al inicio, eh, así como nosotros cuando vamos al médico, nos toman una muestra de sangre para poder conocer pues cómo va nuestro organismo, si tenemos alguna enfermedad, triglicéridos, yo qué sé. ¿Bien? La máquina es también para conocer pues su estado, porque internamente tal vez, no, externamente podemos visualizarla, pero externamente no conocemos. ¿Sí? Existe pues el análisis, ¿no? ¿Cuál es la importancia de realizar muestreo? ¿No? ¿Cuál es la importancia de hacer un muestreo o un monitoreo de los fluidos? Porque no solo aplica para el aceite, sino también para eh, el diésel, ¿no? El refrigerante. La importancia de esta tarea, ¿no? De este tipo de mantenimiento predictivo, es poder conocer el estado, ¿no? Voy a poner acá, conocer el estado del aceite. Está degradado, cada vez se encuentra contaminado. Saber la presencia de qué tipo de contaminación hay, ¿no? Presencia de un contaminante. ¿Sí? Un contaminante. Y ese contaminante puede ser un contaminante que se generó internamente o externamente. Y si es internamente, pues hay un desgaste interno de algún componente y se puede analizar qué tipo de componente puede ser en función a qué tipo de elemento estamos analizando. ¿Sí? También para conocer, pues, los intervalos de cambio, ¿ya? Por ejemplo, tú te lees un manual de operación y mantenimiento. Si este es un aceite motor, y tú te lees el manual de operación y mantenimiento, el aceite motor te dice que se cambia cada 500 horas. Pero sin embargo, pues acá, por ejemplo, en Perú, se cambia a la mitad, 250 horas. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué no se respeta lo que dice el fabricante? Porque cuando se toma el muestreo, a las 250 horas, se toma el muestreo del aceite y me doy cuenta que a las 250 horas el aceite pues ya puede ir a degradarse, ¿no? Entonces, estaría ahí que a 250 horas se cambie.
ya no aguanta los 500. Acá en Perú no aguanta los 500. ¿Sí? Bueno, esto tal vez hay, generalmente, ¿no? Tal vez otro tipo de aceite, según las condiciones también. Según el muestreo, ¿no? Según el muestreo. ¿Ok? Tipo de contaminantes del aceite. El agua, te comento que el agua es un contaminante del aceite. El lodo, la temperatura, calor, el aire y las partículas. Acá bastante también, partículas. El aire, el lodo, ¿no? Todos estos son los culpables de la contaminación de mi aceite y la degradación también del aceite. ¿Ok? Entonces, el concepto de análisis de aceite. El control de aceites usados en el mantenimiento predictivo, ¿no? Como les comenté, ese tipo de aceite está dentro del análisis predictivo. Se ejecuta mediante la realización de un muestreo y análisis de la muestra de manera periódica. Periódica se refiere a que esta tarea de vetear el aceite va a ser cada cierto tiempo. En el caso del aceite de motor se muestrea cada 250 horas. El aceite del hidráulico se muestrea cada 500 horas. ¿Bien? Estos fluidos. Entonces se hace de forma periódica. Esto se hace con la intención de tener un indicativo del desgaste de las piezas que estos aceites lubrican y refrigeran, ¿no? Para un buen funcionamiento de esta técnica se requiere hacer el muestreo de una manera higiénica. Luego llevar un control adecuado tanto de horas de operación, ubicación de componentes y tipo de lubricante usado. Mantener una buena base de datos para ver la tendencia que sigue el aceite en el transcurrir de las horas de operación. Conocer material de fabricación de las piezas lubricadas, tener conocimiento de la parte crítica de la zona lubricada. ¿Bien? Entonces, este es el concepto de lo que es el análisis de aceite. ¿Bien? Eh, Tenemos una analogía del análisis de aceite o el análisis de fluido con pues, el análisis de sangre, ¿no? En nuestro cuerpo. Para poder tomar una muestra de sangre se necesita nosotros pues necesitamos estar en ayuda, ¿no? Y el equipo debe estar en operación, ¿no? Con motor caliente, todo ello, ¿no? Para poder pues, tener una muestra real. Muestra directa a la vena, necesariamente. Muestra en línea viva, en línea pues donde tenemos un aceite que está, un aceite que está trabajando, un aceite que está eh, en condiciones, ¿no? De operación. Utilizar instrumentos limpios, utilizar equipos limpios también al momento de tomar la muestra. Seleccionar los ensayos necesarios. Seleccionar los ensayos necesarios también. Realizar un procedimiento correcto. Realizar un procedimiento correcto. Saber cómo hacerlo. Saber cómo hacerlo. Saber cuándo hacerlo. Depende de cómo hacerlo. Hay un procedimiento, cuándo, según el periodo, tiempo y dónde hacerlo. Hay puntos para muestrear, ¿no? La máquina tiene puntos para muestreo. O también puede ser como bomba de vacío, ¿no? Ok. Listo, vamos a iniciar con los tipos de pruebas que se hace pues, en el análisis del aceite y lo que se hace previamente. ¿Ya? Eh, Dice, ¿cómo asegurar los resultados precisos del programa SOS? Esa etiqueta que ven ustedes aquí en pantalla, por ejemplo, es bueno, cargada pues, de material, ¿no? Acá de la empresa Ferreiro, ¿sí? O de alguna otra empresa que se dedica a hacer lo que es el muestreo de aceite. Cuando tú retiras, ya sacas tu muestra de aceite, ¿sí? O de refrigerante o de líquido, fluido, llenas pues este pequeño depósito y pues tú vas a llenar esta etiqueta y la vas a pegar pues en este depósito, ¿no? Depósito, y la vas a enviar pues al laboratorio, ¿no? En esta etiqueta es importante que tú sepas cómo llenarla porque esta es información crítica para poder saber pues las condiciones de qué máquina viene, las horas de equipo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver
podemos ver pues esto, la etiqueta en cuestión. Eh, Acá te pide llenar, por ejemplo, propietario, vamos a colocar, pues esto, Mecatec, ¿no? Mecatec, ¿no? De la flota, ¿no? Dueño de la... Bien. Fecha, vamos a poner la fecha de hoy, que es 2, ¿no? 2/3/2023. Bien, lugar de trabajo, vamos a poner pues esto justo. La máquina en este caso tiene un horómetro, vamos a poner que tiene 7896.3 horas, ¿ya? Modelo, vamos a suponer que es una máquina 950H, un cargador frontal, que estamos retirando la muestra, ¿no? Número de serie, vamos a poner un número de serie, pues esto, no me acuerdo muy bien, vamos a poner esto, LAJ 00236, ¿ya? El número de serie. Marca, tipo de aceite, utilizar pues, vamos a poner aceite móvil y tipo Delvac MX, ¿no? El aceite móvil, marca móvil y tipo móvil de MX, ¿no? Ahora el aceite, estamos mostrando el aceite cuando ya cumplió 250 horas. Bien. Por acá datos. El equipo, esta máquina es la 18, vamos a poner máquina número 18 de la flota. Bien. Nota, esto, bueno, de ahí tal vez presencia de suciedad o algo a colocar algo, ¿no? Bien. O equipo, vamos a poner motor recién reparado, motor recién reparado. El motor recién reparado, ¿no? Hace horas, está listo, así se llena, ¿no? Y acá vas a colocar, se coloca, pues, tipo aceite de motor, ¿no? Entonces llenaste toda esta hojita, llenaste todo esto, vamos a darle un recorte para borrarlo, ¿eh? Para luego enviarlo. Ok, entonces se llena pues esta hojita, modelo, y ¿no? Se le llena, se le coloca en tu respectivo pues pomo de muestreo, ¿no? Pomo de muestreo, bien, y se lleva pues, al laboratorio, ¿no? Bien, el análisis de aceite no impide que los componentes se gasten. Ojo que el análisis de aceite solamente es una revisión, ¿ya? El análisis no nos indica un índice de gaste o apunta hacia un desgaste normal, indicando la necesidad de algún tipo de acción, tal como la necesidad de cambiar las prácticas de mantenimiento o también la posibilidad de una reparación. Bien, tipo de análisis de aceite, ¿no? O cuáles son los procedimientos, las tareas que se hacen en un análisis de aceite. Por ejemplo, detención de elementos de desgaste. Detención de elementos de desgaste. Bien, es una prueba que se hace. Análisis de la condición del aceite. Es otra prueba que se hace el aceite, ¿no? Una vez que tengo un muestreo, lo llevo al laboratorio. Estas son las pruebas que se realizan. Pruebas físicas, conteo de partículas, la viscosidad. Bien, se mide cuánto la viscosidad del aceite. El índice PQ, que es la cantidad de hierro actual en la muestra, y reporte de análisis. Bueno, ese sería el informe ya total, el informe. Bien, entonces estas son las pruebas que se hace pues en el aceite. Bien, por ejemplo, la primera prueba dice detención de elementos de desgaste. Esta prueba es importante, ¿ya? Eh, Se realiza mediante un equipo plasma de procesamiento inductivo, 70-22 elementos metálicos. ¿Bien? Entonces, con esta prueba, en tu aceite vamos a saber si es que tiene presencia de elementos metálicos o exceso de alguno, ¿no? Por ejemplo, puedes saber cobre, hierro, cromo, níquel, titanio, vanadio, cadmio, plata, plomo, estaño, aluminio, silicio, sodio, potasio, molibdeno, bario, boro, ¿no?
boro, bario, calcio, magnesio, manganeso, fósforo y zinc, ¿no? Son algunos de los elementos, estos son metálicos, bien, que podemos detectar, ¿no? Si se encuentran dentro del aceite. Si alguno de ellos hay exceso de alguno de estos elementos, significa que hay un desgaste interno del motor. Bien, por ejemplo, de mi muestra, ¿ya? Vamos a suponer de mi muestra, ¿no? Mi muestra de aceite que yo llevé al laboratorio. Supe que hay exceso de aluminio. Hay muchas partículas de aluminio cuando fui a hacer la muestreo. Eso quiere decir que un componente interno del motor, bien, se está desgastando, que tiene aluminio. En ese caso los pistones, ¿no? Los pistones son de aluminio. Entonces, con eso se deduce, pues, ¿no? Con, y evaluamos pues, si es, de qué componente, bien, se está desgastando internamente el motor, dependiendo, pues, el elemento, ¿no? Que se encontró. ¿Ok? Análisis de la condición del aceite. Esta prueba también se conoce como FTIR, o Fourier Transformation Análisis, es una prueba de análisis. Se aplica a los aceites de todos los compartimientos. Mide la cantidad de OGI, o si ese aceite tiene oxidación, nitración y azufre. También puede detectar contaminación con agua, combustible o glicol. Si se ha mezclado el refrigerante con el combustible, con el glicol, con agua, contaminación también, ¿no? Esta es una prueba que se hace pues para detectar estos tipos de contaminación o si el aceite ya comienza a degradarse, a oxidarse. Bien, con estas herramientas, ¿no? O instrumentos especiales, ¿no? De laboratorio. Pruebas físicas. Las pruebas físicas confirman la presencia de agua, combustible y glicol en el aceite. Para saber si hay presencia de agua en el aceite, la presencia y cantidad aproximada de agua se detecta por la prueba de chisporroteo. Bien, y para saber si hay combustible en el aceite, la contaminación combustible se comprueba con la prueba de destello, ¿no? Si hay un pequeño destello, se somete pues, a un pico de temperatura. Si hay un destello es que tiene presencia de combustible ese aceite. Bien, estas pruebas son las pruebas físicas. Otro tipo de pruebas que se realiza, más que todo para el aceite hidráulico, esta prueba es importante. Es el conteo de partículas, ¿no? Que pues en breve vamos a hablar de lo que es el tema del control de contaminación o índice de contaminación. Eh, entonces esta prueba cuenta partículas, ¿ya? Esta prueba cuenta partículas. Independientemente, ¿ya? Independientemente pues si es azufre, independientemente pues si es azufre, o si es hierro, o si las partículas son de aditivos, bien, esta prueba cuenta partículas, ¿no? ¿Cuántas partículas hay? Bien, eh, por, por un rango, ¿no? En específico, ¿no? Cuantifica y categoriza, según el tamaño, la cantidad de partículas existentes en el aceite hasta un tamaño de 100 micrones. Bien, si las partículas pues son muy pequeñas, son muy grandes, que se miden micrones, ¿no? Digamos, quiero saber cuántas partículas digamos, de 6 micras hay en el aceite. Bien, y esta prueba te lo dice. Bueno, no de forma exacta, sino te da un aproximado. Un aproximado. Cuantifica tanto las partículas metálicas como las no metálicas. Como te digo, esta prueba no importa pues qué tipo de partículas estamos trabajando, elementos, si son metales, o otro tipo de elementos. Esa prueba cuenta las partículas. Y esta prueba pues es importante también. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos tabla límites de un motor Cummins, ¿no? Tabla límites condenatorios del aceite lubricante. Por ejemplo, hierro, fierro, 30 partículas por millón,
precio de 30 partículas por millón, ya es, acá hay precaución, y crítico es 40 partículas por millón, ¿no? Cobre, 10 partículas por millón, y crítico, 15 partículas por millón, ¿no? Y acá puedo ver pues, los diferentes tipos de, de elementos que encontramos, más que todo metálicos, ¿bien? Y el respectivo índice de precaución y si es crítico, ¿no? En el motor. También hay oxidación, nitración. Bien, cada aceite tiene sus respectivos estándares, ¿no? En función al fabricante, perdón. Bien. Otra prueba que se realiza es la prueba de la viscosidad. Es importante que el aceite tenga la viscosidad correcta a temperaturas altas y bajas. Bueno, en este caso, ese aceite que se tomó un muestreo se somete a temperaturas altas y temperaturas bajas para ver cómo se comporta. Y si todavía tiene ese índice de viscosidad que el fabricante te lo da, entonces el aceite no está alterado, ¿no? Existen dos escalas de medición. A 40 grados Celsius representa la temperatura de ambiente y a 100 grados Celsius representa la temperatura de operación. Bien. Ejemplo, la viscosidad del aceite CAC C-4 SAX40 a 40 grados Celsius, 103 centistock, a 100 grados Celsius, 14,2 centistock, ¿no? Este es el valor de fábrica, ¿no? Entonces, al momento que ese mismo aceite que yo tomo una muestra y lo someto a esas temperaturas, me tiene que dar este valor o aproximadamente este valor. ¿Bien? Listo. ¿No? Y acá hay algunos valores, ¿no? Del aceite hidráulico, viscosidad 100 grados Celsius, aceite motor, viscosidad 100 grados Celsius, es más pesadito. El aceite de transmisión, viscosidad 100 grados Celsius, diferencial, ¿no? Y pues la información del fabricante podemos conocer si es que ese aceite todavía tiene su índice de viscosidad. Muy bien. Bueno, recordarles a los que nos están viendo en las redes sociales a través los que nos están viendo a través de las redes sociales y deseen adquirir pues los materiales de este curso, también voy a presentar algunos manuales, desean la certificación del curso, pueden dejar su número de teléfono ahí en los comentarios y posteriormente pues se le va a llamar, se le va a enviar un mensaje o se le agrega a los grupos para poder pues brindarle la respectiva información del curso. Bien. Otra prueba es la prueba del índice PQ. Determina cuan- cuantitativamente el nivel de partículas ferromagnéticas en muestras de aceites usados, ¿no? Estas partículas ferrosas pueden provenir del acero, hierro o alguna aleación ferrosa, que son incluidos mayores que 10 micras. Bien, ok, listo. Y finalmente, al momento de realizar todo este tipo de pruebas, ya claro está, pues como pueden apreciar a través de instrumentos especiales, se hace pues un informe, ¿no? Un informe. Hay software, hay software especiales que se utilizan para llenar, pues, hacer un historial del aceite de una máquina en cuestión, ¿no? De una flota. Bien, tenemos un reporte de análisis, ¿no? Por ejemplo, esta cartilla o reporte de análisis se está siendo llenada en este momento. En la parte superior podemos poder información de la máquina en cuestión, número del equipo, marca del equipo, modelo del equipo, serie del equipo, marca de motor, modelo de motor, todas las características del aceite. Perdón, de esa máquina en cuestión, ¿no? Por acá un poco de lo que es el cliente, el nombre del cliente, y número, acá tenemos un código, número de control y fecha de proceso de laboratorio. Bien, en esta parte estoy dando lo que es fecha de muestreo y número de laboratorio. Bien, de la muestra en cuestión de cada evaluación que hagan con ese mismo aceite o con esa misma máquina. Número de días en llegar la muestra al laboratorio. Evaluación general de reporte verde, amarillo, rojo. Bien. Sí, pues está aprobado, ¿no? Al momento de hacer las pruebas, se corrobora si ese aceite sale degradado o contaminado. Si en el caso del aceite solamente está contaminado, todavía tiene una solución. Por ejemplo, los aceites hidráulicos se dializan, le dan otra vida. Nosotros tenemos la zona de orómetros y hora del aceite, ¿no? ¿Sí? Orómetros. ¿Sí? Ahí se imágenes en bien kilometraje, acá también se coloca pues, kilometraje.
Información del aceite muestreado, ¿no? Si ese aceite, pues, el aceite en cuestión, pues, qué tipo de aceite es, a qué sistema aplica, qué marca es, qué especificación es ese aceite, ¿no? Ahí lo podemos encontrar. Análisis metalográfico de los 22 elementos en cuestión, ¿no? Bien, cobre, hierro, cromo, níquel, titanio, vanadio, cadmio, plata y todos esos elementos que yo te los mostré hace un momento. Bien, acá te va a aparecer, pues, las repetidas cantidades de partículas por millón que vas a encontrar de esos elementos. Y con eso podemos corroborar si es que hay un desgaste de algún elemento en cuestión, ¿no? Análisis de la condición del aceite, o el resultado, ¿no? Esta parte. Medida de la viscosidad del aceite. Bueno, aproximadamente en este muestreo podemos ver a cierto el valor, ¿no? 777 aproximadamente, ¿no? Es el mismo. En viscosidad no se ha alterado mucho. El índice PQ de esto, partículas ferromagnéticas y de las pruebas físico y químicas. Bien, cómo salió ese aceite, ¿no? Negativo, positivo, ¿no? Ahí podemos ver pues las respectivas eh, notas, ¿no? Del aceite. ¿Ok? Análisis de conteo de partículas, ¿no? Cómo apareció en esta zona. ¿Sí? Ahí podemos ver pues partículas menores a 4 micras, de 6 micras, menores a 10 micras, a 14 micras, 21 micras, 25 micras, a 16, ¿no? Lo más crítico. Bien, bueno, en esta tablita, bueno, yo te comenté hace un momento pues que el momento de realizar la prueba del análisis metalográfico, que es el análisis donde se cuenta la respectivas partículas de los diferentes 22 elementos de metales que podemos encontrar, ya sea si encontramos en ese aceite excesivo de partículas de hierro, cromo, níquel, ¿no? Y todas las 22 partículas de metales, ¿bien? Nos podemos a pensar un poquito y pensamos, pues, ¿de dónde vienen esas partículas, no? Si hay exceso de plomo, si hay exceso de plata, si hay exceso de hierro, ¿de dónde posiblemente vienen, no? ¿De dónde es el desgaste? Ahora tenemos una tabla que resume esto. Por ejemplo, si hay exceso, pues acá dice elementos y origen en un aceite motor. ¿Ya? Silicio. El silicio viene del polvo del ambiente o aditivos antiespumantes. El calcio, ¿de dónde viene el calcio? De aditivos detergentes. ¿Sí? Ese aceite tiene aditivos detergentes. Esos aditivos detergentes son partículas de calcio, ¿no? Hay partículas de calcio. Si hay zinc y fósforo, viene aditivos antidesgaste. ¿Sí? Por eso le digo, los aditivos son en sí también son partículas de algunos componentes. Y si hay exceso de aditivos, entonces también esas partículas se van a terminar quemando y no. Si hay exceso de hierro, posiblemente vienen los pistones y camisas, en este caso del aceite motor, ¿no? Presencia de cromo, viene anillo del pistón. Aluminio, cojinetes principales, combustible. O puede ser el mismo pistón también, dependiendo pues la fabricación de los pistones. Estaño, cobre y plata. Estaño, cobre y plata viene cojinete de biel y cojinetes principales. Plomo, de cojinete de árbol de levas. El vanadio, del combustible. Si hay exceso de vanadio, después hay el combustible, hay presencia de combustible en el aceite motor. Sodio, del combustible. Boro, del aditivo del agua de enfriamiento. Magnesio, contaminación del agua. Y niqueladas pueden ser las válvulas la vástago de las válvulas y cigüeñal, ¿no? También en el combustible también hay níquel. Eh, hay, hay un, hay un elemento que es muy contaminante, que viene del combustible, ¿no? Y se va hacia al aceite, que es el azufre, ¿ya? El azufre. Les comento que el azufre, bueno, que
que viene del combustible, ya del diésel, les comento. El diésel contiene azufre, ¿no? El diésel contiene azufre. Ese azufre cuando se quema crea algo que se llama ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico, que es gas, pasa por los anillos, bajan hacia el cárter y dañan el motor, el aceite motor. Y ese lo degrada, ¿no? Es uno de los mayores contaminantes del aceite, que es el azufre, que viene pues del diésel, viene del combustible. Bien, por eso es que el aceite motor no te dura pues 200, 500 horas, sino la mitad, ¿no? Con respecto al aceite hidráulico, bien, presencia de hierro, cobre, plomo y estaño se encuentran en los cojinetes. Por ejemplo, en lo que es cilindro se encuentra hierro, plomo. Engranajes, hierro, bien. En los motores hidráulicos, hierro y aluminio. En las bombas hidráulicas encontramos, si hay partículas, ¿no? En el aceite hidráulico hay partículas de hierro, de aluminio, ¿no? Eso lo contienen las bombas. Las bielas, válvula de carrete, contiene hierro y contiene cobre. Placa de empuje, cobre. Válvulas, aletas y hierro, ¿no? Acá tenemos los elementos y los componentes hidráulicos que contienen dichos elementos. Diferencial y mando finales. Si tenemos presencia de hierro, es en los cojinetes, cojinetes de fricción, engranajes. Presencia de cobre, de bujes, bomba de aceite, volante de empuje. Aluminio, presencia en los bujes, en la bomba de aceite. Si es silicio, en la tierra, no viene de la tierra, aditivo de aceite. Y si es sodio, sal del medio ambiente, las partículas y su origen. Aceite de la transmisión, se precisa de hierro, ¿no? Puede ser, viene pues de los embragues, de los cojinetes en fricción, de los engranajes, de las bombas. Cobre, de los bujes, de los embragues. Aluminio, de los bujes, de enfriado de aceite, de las bombas, ¿no? Y ahí tenemos sus respectivos elementos y dónde surgen esas partículas. ¿Bien? Y en esta imagen podemos ver límites condenatorios por fabricante. Caterpillar, Cummins, por ejemplo, Detroit Diesel, ¿bien? Tenemos pues su límite, 100 partículas por millón en lo que es hierro, 84 partículas por millón en Cummins, 150 partículas por millón de lo que es Detroit, ¿no? Lo que es, por ejemplo, aluminio, 15 partículas por millón, 15 partículas por millón es su límite, y en lo que es Detroit no está especificado. En lo que es sodio, por ejemplo, 40 partículas por millón, 20 partículas por millón y 50 partículas por millón en su respectivo límite, ¿no? Estos fabricantes, o si no me equivoco, esto es en función al aceite de motor. Su respectivo grado de viscosidad, cuando hay pérdida, no, cuando hay pérdida de más 20% o menos 10% de la norma SAE, de la norma SAE nominal, ¿bien? Este es el límite máximo. El límite es también cuando hay presencia del agua, es 0.25% máximo de presencia del agua en el aceite, ¿no? En lo que es Cummins, 0.2%. En lo que es otro diésel, 0.3%. Bien. Precio de combustible, 5% como máximo. Bien, acá están los límites, ¿no? Ahí están las tablitas. Estas tablitas se las voy a compartir para que las tengan. ¿Ok? Y al final del día, al momento de realizar el muestreo, se llega a conocer si ese aceite se encuentra contaminado o el aceite se encuentra degradado. ¿Ya? Al momento de realizar el muestreo o el análisis, pues, diga esto. Un aceite contaminado es aquel aceite con contenido de material ajeno, el cual puede ser tratado mediante el proceso de limpieza. Es decir, que está contaminado, ¿no? Tiene presencia de agua, de combustible, ¿no? Yo qué sé. Solamente está contaminado. Es aceite más contaminación. Bien. Se puede limpiar, ¿no? Posterior a su limpieza, el aceite puede ser reutilizado. Esos aceites pasan a un proceso llamado dializado. Se dializa, así como la sangre se dializa también. Dializado.
y puedes darle otra vida. Por ejemplo, hay empresas, hay minas que se encargan de hacer esto. Aceite degradado es aquel aceite que ya no es aceite, ¿ya? Ese aceite ya no es. Aceite que por estar expuesto a condiciones no apropiadas ha perdido sus características propias, lo cual no le permite desarrollar su función correctamente. Este aceite no puede ser reutilizado. ¿Bien? Listo. Entonces son los tipos de resultados que vamos a encontrar. Un aceite contaminado, un aceite degradado. ¿Bien? Y por ejemplo, no hay lugares, hay empresas que se dedican a lo que es recuperación del aceite, ¿no? Y también pues pagan para que sus máquinas hagan una recuperación de aceite, no un dializado. Eso depende si les conviene o no, ¿no? Programa que consiste en la ejecución de procesos que permitan realizar una remoción del material contaminante previamente identificado dentro del aceite para así recuperar su condición para su reutilización. ¿Bien? Ok, listo. Antes de avanzar, vamos a colocar un video, ¿ya? Un video acerca de cómo se realiza el muestreo, ¿no? Porque al inicio, hace unas diapositivas atrás, o bastantes diapositivas atrás, les mostré pues las pautas a seguir al momento de realizar un muestreo. Entonces vamos a hacer un vídeo, eh, este vídeo para ver la forma correcta de lo que es tomar una muestra de aceite y las pausas que se toman en cuenta y los errores comunes al momento de tomar un muestreo de aceite. ¿Bien? Ahí lo vamos a ver. Este técnico de servicio va a tomar una muestra de aceite. La máquina del cliente tiene una válvula de muestreo de aceite instalada en fábrica, de modo que no tiene que usar bomba de vacío manual. Aparentemente sabe lo que hace y es probable que haya tomado muestras de aceite muchas veces antes. La obtención de una muestra de aceite no es difícil ni toma mucho tiempo, pero juega el importante papel de proteger el rendimiento y el valor que se ha incorporado en cada máquina Caterpillar. Una muestra de aceite puede detectar problemas serios, tales como entrada de suciedad, contaminación por combustible o refrigerante e incluso, si un cojinete ha comenzado a fallar, por fatiga del material. El muestreo constante permite al intérprete analizar las tendencias. Para que sea una herramienta de control eficaz y útil, los resultados del análisis SOS deben estar a tiempo y ser exactos. A primera vista, parece que el técnico que toma la muestra de aceite realiza el procedimiento correctamente. Sin embargo, observando más de cerca ya ha cometido 5 errores por descuido, los cuales probablemente afectarán la veracidad de la muestra. ¿Sería capaz de detectar estos 5 errores? Los identificaremos más adelante. El muestreo de aceite es fácil de realizar, pero también es fácil cometer errores. Este video le mostrará el modo correcto de tomar muestras de aceite confiables para que pueda detectar los problemas antes de que se conviertan en reparaciones costosas y tiempo muerto. Veremos el procedimiento del muestreo de aceite en máquinas con y sin válvulas de muestreo de aceite instaladas en fábrica. También veremos la importancia de la completa información para cada muestra, con el fin de mantener la asistencia apropiada y la exactitud de información. Comencemos con los 4 factores que afectan el contenido de una muestra de aceite. El primer factor es el aceite lubricante. El aceite usado obviamente afecta cualquier muestra. La baja calidad, la viscosidad incorrecta y los grados API inadecuados
afectarán los resultados del análisis. El segundo factor es la contaminación externa. La presencia de suciedad, combustible, agua o anticongelante son indicadores de problemas en cualquier muestra de aceite. El tercer factor es el desgaste. El desgaste tiene su causa en procedimientos de operación inadecuados que producen una cantidad no esperada de partículas de desgaste. Sin embargo, las muestras de aceite que indican desgaste prematuro o acelerado se deben a componentes mal instalados o ajustados. Y el cuarto factor es el estado de la muestra de aceite usado. El grado de oxidación o sulfatación y la cantidad de hollín en la muestra son muy importantes. Tenga en cuenta que los intervalos de cambio de aceite y la cantidad de aceite añadido entre cambios afectan el estado del aceite en la muestra. Obviamente, el análisis de aceite es extremadamente importante debido a que detecta problemas internos antes de que ocurra la falla. Por lo tanto, es igualmente importante que la muestra de aceite refleje el verdadero estado de la operación interna de un sistema y no sea debido a contaminación accidental durante el procedimiento de toma de la muestra. Para evitar contaminación externa durante el muestreo, nunca tome el aceite del chorro de drenaje, ni de un recipiente de aceite de desperdicio, ni de un filtro usado o una caja de filtro. La mayoría de las veces, no podemos ver las partículas que pueden haber entrado al aceite durante el procedimiento de toma de la muestra. Por ejemplo, una partícula extraña, un cabello o fibras que sueltan los trapos del taller pueden afectar el conteo de partículas durante el análisis del aceite y resultar en datos inexactos. En esta demostración, veamos cómo solo la mitad de una tableta de aspirina afecta el conteo estándar ISO de partículas durante esta prueba en el laboratorio. La mayoría de las máquinas Caterpillar nuevas tienen válvulas de muestreo de aceite en cada sistema de aceite presurizado, incluyendo el motor, la transmisión y el sistema hidráulico. El muestreo por válvula es más confiable, debido a que la muestra proviene de un punto bien conocido, en donde el aceite está bien mezclado y en circulación y representa la condición más real del aceite. Caterpillar recomienda a los propietarios de máquinas más antiguas que les hagan modificaciones con válvulas de muestreo de aceite, lo que es fácil y económico. Además de ser más seguras, las válvulas de muestreo hacen del muestreo de aceite una labor más rápida y cómoda que la bomba de vacío. Sin embargo, el método de la pistola de vacío aún se usa ampliamente, de modo que mostraremos el procedimiento adecuado para ambos métodos. Tenga presente que sin importar el método que use para tomar la muestra de aceite, debe hacer funcionar el implemento de la máquina y el aceite de la dirección para mezclar los contaminantes y calentar el aceite hidráulico hasta alcanzar la temperatura de operación. Por tanto, antes de tomar cualquier muestra de aceite, sin importar si usa la sonda de la válvula de muestreo o la bomba de vacío, siempre caliente la máquina primero. Después de que los fluidos en el sistema se han utilizado, los implementos de la máquina han trabajado y el aceite está operando bajo temperatura. Ya se puede tomar una muestra de aceite. Veamos la toma de la muestra de aceite de una máquina equipada con una válvula instalada en fábrica. Este método preferido de muestreo requiere el uso de una sonda y aproximadamente 15 centímetros, 6 pulgadas de tubo. Siempre debe usarse una pieza nueva de tubo plástico para cada muestra. Es especialmente importante desechar este tubo plástico después de tomar la muestra de aceite, debido a que los aditivos del aceite y los contaminantes pueden permanecer en el tubo y contaminar otras muestras de aceite. También hay suministros que contaminan las muestras y dan resultados de prueba inexactos. Mantenga los frascos de muestra nuevos tapados y guardados en lugares sin polvo, en bolsas plásticas, lo mismo que los tubos y las bombas de vacío. Hay 4 pasos básicos en el procedimiento de la toma de muestra de aceite. Paso 1. Asegúrese de que la máquina está a temperatura de operación. Coloque el motor en velocidad baja en vacío y quite la tapa de polvo de la válvula del compartimiento del cual se va a tomar la muestra. Limpie la válvula de muestreo con un trapo limpio y sin pelusas, como la toalla para taller de Caterpillar. Paso 2. Inserte la sonda en la válvula y recolecte cerca de 4 onzas de fluido o cerca de 100 mililitros de aceite en un contenedor apropiado de residuos.
Este proceso de lavado limpia la válvula y asegura una muestra representativa de aceite. Asegúrese de eliminar, de acuerdo con las normas, los residuos de aceite. Si el aceite fluye muy lentamente a velocidad baja en vacío, puede ser necesario aumentar las RPM del motor mientras extrae la muestra. Nota: asegúrese de que la máquina no esté en circuito de presión de reserva alta. Paso 3. Antes de tomar la muestra, es importante limpiar el frasco de muestra con aceite del sistema. Inserte la sonda en la válvula y llene hasta la mitad la botella de muestra. Ponga la tapa y agite fuertemente el aceite para que pase al aceite cualquier contaminante. Luego, vierta el aceite en un recipiente de residuos de aceite. Ahora, está listo para tomar la muestra. Inserte la sonda en la válvula y llene la botella hasta 3/4 de su volumen total. No llene completamente el frasco ni deje que entre suciedad al frasco o a la tapa. Paso 4. Retire la sonda de la válvula y asegure la tapa del frasco. Coloque el frasco de muestra con la etiqueta llenada correctamente en el cilindro de envío y remita la muestra tan pronto sea posible al laboratorio de análisis de aceite. Más adelante, le mostraremos el modo correcto de identificar la botella usando la etiqueta CAT de muestra estándar para asegurarse que los resultados de SOS son exactos. Ahora veamos cómo tomar una buena muestra de aceite en sistemas que no están equipados con válvulas de muestreo de aceite. Este método de muestreo requiere una bomba de vacío manual. Siempre use un trozo nuevo de tubo en cada muestra, ya que los aditivos de aceite o los contaminantes pueden permanecer en el tubo. Hay 5 pasos básicos en el procedimiento del método de muestreo usando la bomba de vacío manual. Paso 1. Apague el motor y mida el tubo CAT nuevo a la longitud de la varilla de medición. Si el compartimiento al que está tomando la muestra no tiene varilla de medición de aceite, corte el tubo de modo que llegue a cerca de la mitad de la profundidad del depósito de donde se tomará la muestra. Paso 2. Inserte el tubo a través de la cabeza de la bomba de vacío y apriete el tornillo retenedor. El tubo debe extenderse cerca de 4 centímetros o 1 pulgada de la base de la cabeza de la bomba de vacío. Paso 3. Enrosque un frasco de muestra nuevo y limpio en la bomba de vacío e inserte el extremo del tubo en el depósito de aceite. El tubo no debe tocar el fondo del compartimiento. Paso 4. Bombee la manija de la bomba para crear vacío. Sostenga la bomba horizontal, pues si la voltea, el aceite puede contaminar la bomba. Si el aceite se riega por la bomba, desármela y límpiela. Nota: antes de tomar la muestra, es importante limpiar el frasco con aceite del sistema. Inserte el extremo del tubo en el aceite y llene el frasco de muestra solo hasta la mitad. Tape el frasco y agítelo vigorosamente para sacar cualquier contaminante posible del frasco. Asegúrese de eliminar este aceite en un recipiente de desecho apropiado. Ahora, está listo para tomar la muestra. De nuevo, inserte el tubo en el aceite. Luego llene el frasco 3/4 de su volumen. No llene el frasco. Paso 5. Saque el tubo del compartimiento. Quite el frasco de la bomba de vacío y asegure la tapa en el frasco. Ponga en el frasco la etiqueta llenada correctamente y ponga el frasco en el cilindro de envío. Elimine de forma apropiada el tubo y no lo reutilice. Ahora que hemos visto el modo correcto de tomar una muestra de aceite usando una sonda de la válvula de muestreo y una bomba de vacío, volvamos al técnico de servicio que vimos al comienzo del video e identifiquemos los errores más comunes. Pasemos de nuevo el video para identificar estos 5 errores. Desde el comienzo el técnico comete el error número 1. Toma un frasco de muestra nueva del bolsillo de su camisa y luego lo pone en la máquina. Él debió haber guardado el frasco de muestra en una bolsa plástica, sellada y sin polvo, y debió mantenerlo ahí hasta el momento de usarlo. Por lo tanto, hay un alto riesgo de que este aceite de muestra de la máquina haya estado expuesto a contaminación externa. Aquí se ve el error número 2. No lavó la válvula de muestreo antes de tomar la muestra. Como resultado, esta muestra puede haber sido contaminada por la válvula, que tiene tendencia a atrapar suciedad. Ahora veamos más de cerca el error número 3.
Observe que llena la botella hasta el tope en lugar de los 3/4 de volumen requeridos. Este error lo llevará a los errores 4 y 5. Al rebosarse la botella de muestra, parte del aceite se derrama sobre el frasco. Comete el error número 4 al no tapar inmediatamente el frasco para asegurar la muestra de aceite. En lugar de eso, saca de su bolsillo trasero un trapo para limpiar la botella. No solo no tapó inmediatamente la botella, lo cual contamina la muestra de aceite, sino que usó un trapo de taller sucio, como ciertamente lo hizo. El técnico comete el error número 5 al permitir que partículas externas entren al frasco y disminuyan la veracidad de la muestra. ¿Cuántos errores pudo identificar? Y lo que es más importante, ¿cuántos de estos errores comunes ha cometido usted cuando toma las muestras de aceite? Recuerde, la muestra de aceite es fácil de tomar, pero es más fácil aún hacerlo incorrectamente. Nosotros solo contamos 5 errores del técnico, pero podría haber más. Por ejemplo, ¿la etiqueta se llenó con toda la información necesaria? Con frecuencia la información faltante hace casi imposible que el intérprete del análisis pueda hacer recomendaciones correctas a los clientes. Debido a que es difícil llenar la etiqueta de información en el campo, especialmente cuando usted lleva una serie de suministros para la toma de muestras y que sus manos están con aceite, sugerimos que prepare una etiqueta para cada muestra antes de tomar las muestras en el campo. Una vez en el campo, puede añadir la información necesitada cuando se toma cada muestra. Obviamente, el número de serie y el modelo son indispensables, pero estos pueden escribirse en cada etiqueta en la oficina. Puede obtener el tipo de aceite y la viscosidad en la lectura promedio de los registros de taller del último cambio de aceite. El orómetro y las horas de aceite son muy importantes. Es también de gran importancia indicar si se cambió o no el aceite cuando se tomó la muestra, además de indicar la cantidad de adición de aceite desde la última muestra. Si se añadió una cantidad significativa de aceite, puede cambiar automáticamente la interpretación de los resultados del análisis. Las muestras de aceite nuevo son necesarias para el análisis del estado del aceite. Cuando use una nueva marca o un nuevo suministro de aceite, envíe una muestra de este aceite al laboratorio con la clasificación del aceite en la etiqueta. La información obtenida del aceite nuevo se guardará en los instrumentos de análisis del laboratorio como referencia para el análisis de cada muestra de aceite usado. Luego de completar correctamente toda la información requerida en la etiqueta, envíe la muestra al laboratorio inmediatamente porque los resultados de las pruebas que indican problemas en el compartimiento no sirven si los trae demasiado tarde. Si en la actualidad no usa el programa SOS, se lo recomendamos como un valioso servicio. Si el programa SOS ya está en marcha, tenga en cuenta que sus resultados dependen del compromiso de realizar un muestreo regular en los intervalos recomendados. Las tendencias de los resultados del análisis de aceite aumentan enormemente la posibilidad que el intérprete pueda hacer recomendaciones exactas. Para obtener información adicional, vea la lista de referencias útiles al final de este video. Convierta el simple proceso de muestreo de aceite en un análisis sofisticado y claro, en un informe fácil de entender y en un compromiso mutuo de proteger el rendimiento y el valor incorporado en cada máquina Caterpillar. Use todo el potencial del programa SOS para reducir costos y mantener la productividad al realizar el muestreo de aceite en forma correcta. Ok, señores, entonces, en resumen, lo que nos faltó a visualizar de los procedimientos, los errores comunes y un poco de repaso de lo que es fundamento de lo que es el análisis de aceites, podemos visualizarlo en ese vídeo. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar ahora con lo que es el tema de control de contaminación. Bien, esto más que todo aplica para aceites hidráulicos, ¿no? El tema de control de contaminación. Eh, pues tú sabes que el principal enemigo del aceite hidráulico
es la contaminación, ¿no? Que la hidráulica es la contaminación. Bueno, también vale decir pues que todos los aceites vienen contaminados, ¿ok? Hay diferentes tipos de contaminaciones, como es la contaminación añadida, creada durante la fabricación y el montaje del sistema o luego una reparación. Hay la contaminación ingerida, que es la que penetra dentro del sistema por un mal funcionamiento o ausencia de filtro de respiración en el cárter o falta de sellado en el mismo. Y hay contaminación generada por deterioro o desgaste del sistema, también por el efecto catalítico de ciertos elementos químicos que pueden ocurrir la contaminación, como la presencia del agua en el aceite. ¿Ok? Y vale a decir el repaso de los contaminantes, ¿no? Que vemos en lo que es los aceites, ¿no? Uno de los principales problemas, bueno, o mitos, ¿no? Es suponer que los aceites vienen limpios. Bien, profe, yo compro, por ejemplo, un barril, yo compro un balde, compro, ¿no? Una botella. Y yo asumo que el aceite que está dentro, ese aceite que viene dentro es un aceite limpio, limpiecito. Pero eso no es cierto, no es cierto. Los aceites en sí ya vienen sucios, ¿ya? Y vas a ver un aceite, pues, Caterpillar, otro tipo de aceite. Un aceite va a ser un aceite va a ser, pues, digamos, más carito que otro, porque otro aceite tiene un mayor grado de filtración. Un aceite más limpio, ¿bien? Es un aceite más limpio, ¿ok? Entonces, todos los aceites vienen sucios por el tema, pues, del mismo transporte, ¿no? De la refinería, ¿no? El almacenaje, el transporte, ¿bien? Y luego, pues, al lugar donde se utiliza, ¿bien? Ese aceite pasa en base y se contamina. Y también nosotros contaminamos el aceite por los métodos que usamos para guardar el aceite y por los métodos que usamos también para al momento de los cambios, ¿no? Cambio el aceite. No cualquiera es un buen lubricador y no cualquiera pues puede cambiar el aceite. No tenemos que saber los procedimientos correctos para el cambio de aceite. ¿Ok? Eh, Hay algo que se llama código de limpieza, ¿ya? No sé ustedes, pero en el caso de los aceites hidráulicos aplica este concepto. Tenemos, por ejemplo, un aceite hidráulico, el Caterpillar, el CAC, el aceite que se recomienda para el sistema hidráulico es el CAC Idle, Avance 10, ¿no? Es un aceite que tiene un código de limpieza 1613. ¿Qué significa esto, no? 1613. ¿Qué acá podemos ver? Pues acá podemos ver un código ISO 18613. En Caterpillar, los códigos de limpieza no aparecen, no aparece la nomenclatura, pues, bueno, el número 18, sino aparecen los dos últimos, 1813, 1613, ¿no? Por eso aparece código 1613. También hay aceite 1815, ¿bien? Entonces, según el código de limpieza que venga el aceite, se sabe qué tan sucio es ese aceite. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a analizar un aceite. Imagínate que tenemos un aceite hidráulico con código de limpieza ISO 1813, 18 y 1613, ¿ya? ¿Qué significa lo que es el 18? Significa, esto es cantidad de partículas que son mayores a 4 micras. ¿Cuántas partículas tienen mayores a 4 micras? ¿Significa que tiene 18? No, significa que en tu tabla, que es esa tabla que podemos ver acá en el lado derecho, vamos a lo que es el número 18. Y podemos apreciar que entre 130.000 a 250.000 son la cantidad de partículas que son mayores a 4 micras. ¿Bien? Entre 130.000 a 250.000 partículas que son mayores a 4 micras. ¿Bien? El número 16 hace referencia a la cantidad de partículas que son mayores a 6 micras, pero no es que sea 16 micras, perdón, 16 partículas, sino que vamos a la tabla en lo que es el número 16, partículas que son mayores a 6 micras, desde 32.000 a 64.000 partículas. Y el número 13 es cantidad de partículas que son mayores a 14 micras. Número 13, entre 4.000 a 8.000. Bien, ese es el rango. ¿Ok? Eso es lo que te dice. La cantidad de partículas mayores a 14 micras, 6 micras y 4 micras. En el caso de un aceite, Caterpillar 1613 es un aceite que tiene pues este valor número 13, que es 4.000 a 8.000 partículas que son mayores a 14 micras y 6 partículas que son mayores a 6 micras. Esto es 32.000 a 64.000. ¿Bien? Aún teniendo esta cantidad de partículas, ese aceite se considera un aceite limpio, no más limpio que lo normal.
Un aceite motor, por ejemplo, un aceite motor no tiene código de limpieza porque es un aceite sucio. Es un aceite sucio. ¿Ve? Ha sido una vista microscópica. Podemos visualizar acá un aceite, por ejemplo, aceite 2219, ¿no? Tiene partículas. Un aceite 1512, un aceite limpio, ¿no? 1512 es menor de 1613. Un aceite pues casi no aprecia partículas. Un aceite más limpio. Bien, acá podemos ver, ¿no? Entonces, esto es el control de contaminación, ¿bien? O el código ISO de limpieza de aceites. Mientras un aceite tenga un menor, ¿no? Un menor número o código de limpieza, más limpio es dicho aceite. Bien. Y en esta imagen, ojo, y este índice de limpieza, cuando nosotros hacemos el muestreo del aceite, esta prueba donde dice conteo de partículas, bien, la prueba conteo de partículas me indica, la cantidad de partículas que hay pues, en el cierto tamaño, de 4, 8, 12 micras, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta prueba, si el aceite es un código 1813, y cuando la prueba me sale que ese aceite es un 1613, bien, cuando hago la prueba, pues, aparece pues que el aceite pues es un código 1715, imagínate, es un aceite más sucio. Entonces se ha ensuciado, ¿no? Ha cambiado de código. Es un aceite más sucio. O tal vez salió pues un 2219, bien, un aceite más sucio todavía. Bien, entonces acá, con esta prueba yo puedo corroborar si ese aceite se mantiene pues en su respectivo código de limpieza, ¿no? Si no es así, si no es así, pues tenemos que colocar un filtro más potente, ¿bien? Que eso pueda separar mayor cantidad de partículas contaminantes, ¿no? Ahí viene pues el tipo de filtro que se utiliza, el tipo de filtro que se utiliza, el micraje, depende pues del código de limpieza que se desea mantener. Aquí en pantalla podemos visualizar con respecto a las bombas hidráulicas, si una bomba de pistones variables, bien, y va a trabajar, digamos, mayor a 210 bares, se requiere que tenga un código de limpieza del sistema de 1412, ¿no? Fíjate. Por ejemplo, si vos trabajas las válvula de cartucho, que va a trabajar a presiones menores a 210 bares, requiere un aceite código de limpieza 1815. Bien, entonces acá tenemos los estándares. Por ejemplo, los cilindros, ¿no? Si un cilindro va a trabajar a presiones mayores de 210 bares, se requiere un código de limpieza 1815. Tenemos motores de pistones axiales, unas presiones mayores a 210 bares, se requiere un código de limpieza 1512. Bien, y ahí puedo ver pues, las respectivas variaciones, ¿no? También les voy a enviar, hacer envío de estas tablas. Bien. Y de ahí la calidad pues, del filtro, el micraje del filtro depende al índice de contaminación, ¿no? O al índice, o al tema el índice de limpieza que tiene pues el aceite en cuestión, ¿no? Bien. Ya tenemos un filtro. Bien, un filtro, por ejemplo, vamos a poner un filtro de 10 micras. Bien, un filtro de 10 micras puede, puede sostener pues partículas. Un filtro de 10 micras puede retener partículas de 4 micras a más, ¿no? No es que un filtro de 10 micras solamente contenga o retenga partículas de 10 micras, sino puede ser de más, ¿no? O menos, también hasta 4 micras puede sostener un filtro. Un filtro de 1 micra, ¿ves? Sostiene partículas menores, ¿no? Aproximadamente. Y también en mayor cantidad, ¿no? En esta tabla puedo ver la calidad de filtración o las partículas que retiene el respectivo filtro. Bien. Ok. Y para terminar ya, vamos a hablar acerca de lo que es el análisis del refrigerante. Vale decir que el refrigerante se somete a diferentes pruebas, también el análisis, por ejemplo, el análisis de pruebas físicas, el análisis de conteo de partículas. ¿Ok? Vamos a hablar en función el análisis que hay dentro del comportamiento o qué se mide, ¿no? en el refrigerante. ¿Bien? A modo de estudio vamos a utilizar el refrigerante utilizado por Caterpillar, que es el refrigerante CAC LC, o el refrigerante de vida extendida, ¿no? Un aceite color rojo fresa.
Bien, ¿qué utilizan los equipos Caterpillar? Ok, el 50% de las fallas de los motores se deben a un ineficiente trabajo del sistema de refrigeración. Un inadecuado mantenimiento del sistema de refrigeración puede generar un anormal funcionamiento del sistema de lubricación, permitiendo la degradación repentina del lubricante y generando posibles desgastes anormales. Bien, según la revista Caterpillar, ¿no? El análisis de refrigerante nos sirve para, ¿cuál es la función del análisis de refrigerante? Conocer el estado del refrigerante, el punto de ebullición, el punto de congelamiento, detectar potenciales problemas de corrosión, reducir fallas por problemas de temperatura, detectar presencia de contaminantes y determinar el intervalo de cambio. ¿Bien? La pregunta es, muchachos, a ver, el refrigerante, ¿cada cuánto tiempo se cambia? A ver, muchachos, el refrigerante, ¿cada cuánto tiempo se cambia? A ver, señores, el refrigerante, ¿cada cuánto tiempo se cambia? ¿Qué sean en las redes sociales? Refrigerante, ¿cada cuánto tiempo se cambia? El aceite de motor, 250 horas, aceite de transmisión, 120.000 horas. No, ya es mucho, ya. Estás exagerando. Cada 120. 500 horas, profe. No, eso es muy poco. ¿Cada cuánto tiempo se cambia el refrigerante? A ver, señores, lo que no están viendo en el Facebook, en el TikTok. Bueno, profe, depende de la marca, ¿no? Utilizar una marca barata, pues no te va a durar mucho, ¿no? Algunos dicen, profe, cada año, cada 2 años. En el caso del refrigerante de Caterpillar, el que estamos analizando, se dice que pues te dura 6.000 horas. 1.000 horas, ¿no? Esto puede 2 años, ¿no? Dependiendo de la cantidad de horas que trabaja diariamente. O también te puede durar 6.000 horas más si es que se le agrega un prolongador, ¿bien? Al KGLC. Pero todo esto, el cambio, depende a qué? Depende del SOS, ¿no? Desde el intervalo de cambio, depende al muestreo. Igual que el aceite. Ya, eso grábense siempre en la cabeza. El cambio, ¿en qué momento se cambia? Depende del muestreo. Lo más exacto te lo da el muestreo, nadie más. ¿Bien? Te lo da el muestreo. Ahora, ¿cuál es la función del refrigerante dentro del motor? El propósito principal del sistema de enfriamiento es eliminar el calor generado en la combustión de combustible. En algunas aplicaciones, el sistema de enfriamiento elimina también calor de otras fuentes numerosas. Las siguientes componentes se usan para transferir el calor al refrigerante: el enfriado del aceite de la transmisión, enfriado del aceite hidráulico, postenfriadores, múltiple escape enfriado por agua, ¿no? Es lo que se encarga. El motor, pues, genera de la energía que genera el motor, 33% es utilizada. 30% se va pues en el lado de distribución, 30% se va de forma de escape y 7% se va en forma de radiaciones. Bien, entonces el sistema de enfriamiento es de vital importancia en el motor, bien, ya que a una mayor temperatura, bien, va a haber menos eficiencia del uso de la potencia del motor. ¿Bien? Ahora, ¿cómo trabaja el refrigerante dentro del motor? Pues el refrigerante, que no es agua, ¿ya? Comienza estando pues en el alrededor, ¿no? Una vez que el motor arranca, pues la bomba de refrigerante, o mal llamada bomba de agua, succiona pues el refrigerante y lo va a enviar adentro del motor para poder enfriar las camisas, la culata, ¿no? También se llama sistema de enfriamiento de camisas porque enfría las camisas, lo más importante, ¿no? El lado de la combustión. Bien, va a haber un componente que se llama termostato que va pues dirección el aceite de nuevo hacia la bomba o hacia el radiador para poder enfriarlo, ¿no? Vale decir que vamos a encontrar una ventiladora. Dicha ventiladora va a enviar aire fresco para el enfriamiento, ¿no?
del dicho refrigerante. Entonces el refrigerante lo que hace es recircular entre radiador y motor. Bien, entonces ese refrigerante está sometido a altas temperaturas y también está sometido a bajas temperaturas, depende de lugares fríos, ¿no? Ese refrigerante no debe ebullir, es decir, no debe hervir, debe cuidarse en ese punto. Es un refrigerante que debe fluir muy rápido, que debe tener propiedades anticorrosivas, antioxidantes. Bien, el refrigerante no lubrica, claro está. Su principal función es enfriar. Bien, entonces vamos a analizar. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos un circuito completo. Actualmente en los sistemas de enfriamiento en equipo pesado, pues ya son sistemas de enfriamiento electrónicos, bien, con sensores, solenoides. Hay termostatos que ya son electrónicos. Y la ventiladora es de accionamiento hidráulica, ¿ya? La ventiladora de accionamiento hidráulica, ¿ok? Ahora vamos en otro curso. Entonces llegamos acá. El refrigerante que se utiliza es el refrigerante CAC LC. El refrigerante que utiliza es el refrigerante CAC LC. ¿Bien? Conocido como CAC LC o refrigerante de vía extendida, que tiene una duración de 12.000 horas de servicio, siempre y cuando se le adicione a las 6.000 horas un prolongador del 12% del volumen. Es decir, pues se le agrega un aditivo, ¿ya?, adicional a las 6.000 horas para que te dure 6.000 horas más. ¿Bien? Es de color rojo fresa y posee etilenglicol, ¿bien?, o también conocido como glicol, ¿ya? Etilenglicol, glicol. Esto le brinda un menor punto de congelamiento, porque si fuera agua, ¿no?, si fuera agua lo que tú le echas al motor, pues el agua hierve a los 100 grados Celsius y se congela a los 0 grados, ¿no? Pero con este glicol le brinda un punto de congelamiento de menos 37 grados Celsius, ¿no? ¿En qué lugar tú vas a encontrar, pues, una temperatura ambiental de menos 37 grados Celsius? No vas a encontrar. Temperatura muy baja. Está muy cuidado en el punto de congelamiento y el punto de ebullición es de 106 grados Celsius. La temperatura del motor, a lo mucho, es de 100, ¿no? A lo mucho. Bien, y esto ya es evento, ¿no? Muy aparte que se añade la presión del refrigerante por la tapa, y esto puede llegar, la temperatura cual hierve, puede llegar a 120 grados Celsius tranquilamente, más la presión de la tapa refrigerante, ¿no? Entonces está muy cuidado en lo que es del congelamiento y de la ebullición, ¿no? Esa es la principal función. Ahora, profe, el refrigerante, ¿qué tiene internamente o de qué está concentrado, ¿no? Es lo que yo voy a medir o lo que yo voy a analizar en el momento que haga, pues, el muestreo, ¿no?, de refrigerante. Es muy simple, en estos tres puntos. El refrigerante se caracteriza por estar compuesto por 3 elementos, nada más esto: etilenglicol, que es un compuesto químico, ¿no? Etilenglicol. Aditivos, ¿ya? El aceite lubricante, el aceite del sistema hidráulico, transmisión, son aceites que tienen aditivos, ¿no? Aditivos antiespumantes, anticorrosivos. En el caso de los aditivos de refrigerantes, son aditivos anticorrosivos, antiespumantes, colorantes, entre otros aditivos, ¿no? Y también agua destilada. El agua destilada, pues, se refiere a H2 pura, ¿no? Sin minerales. Agua destilada. Vale decir que también esa agua destilada se utiliza en la batería, ¿no? Agua pura, agua destilada. Bien. Entonces, etilenglicol. Te comento que el etilenglicol tiene entre el agua, ¿ya? Es decir, tú tienes, pues, una cierta cantidad de ese refrigerante, ¿no? 50% de la concentración es agua, es decir, H2O, agua destilada, más aditivos. Bien, pero los aditivos son partículas nada más. Y el otro 50%, pues, es etilenglicol, ¿no? Sí. Bueno, vamos a borrar acá. 50% es etilenglicol, o también conocido como glicol, más agua destilada, y otro 50%
aditivos, ¿no? 50% etilenglicol más aditivos y el otro 50% es agua destilada, ¿ya? No agua, no mineral, sino agua destilada. Esa es la concentración. Entonces, 50% debe ser etilenglicol, ¿no? 50% debe ser etilenglicol. Ahora, ¿qué función cumple el etilenglicol o el glicol en el refrigerante? ¿Ya? ¿Qué función cumple? Por lo general, el refrigerante tiene una concentración de 50% de agua y 50% de aditivos y glicol. ¿Por qué tiene un 50%? Porque el glicol, bien, a un 50% de concentración, bien, le brinda, ya, no, 50% está más o menos por acá, ¿no? Aquí. Le brinda un punto de congelamiento de menos 38 grados Celsius aproximadamente, bien, menos 38 grados Celsius. Está protegido en el enfriamiento, ¿no? Listo. Esa es la función. Y también pues le brinda un mayor punto de ebullición. Al momento de hacer una muestra SOS, ¿ya? Una prueba SOS, se saca pues con el depósito, la bomba de vacío, dependiendo si tiene punto de extracción, ¿ok? Se utiliza una herramienta. Hay una prueba simple. Muy aparte de llevar al laboratorio y hacer todas las muestras, se utiliza esta herramienta, ¿no? Que se llama, herramienta llamada refractómetro. ¿Ya? Una herramienta muy simple. Vamos a ver la herramienta y vamos a colocar en esta parte, se coloca pues, de forma pues una forma bien, ¿no? Esto se coloca refrigerante, ¿no? Coloque varias gotas de refrigerante en el prisma del refractómetro, ¿no? En esta zona, y baje y baje el cubre objeto, ¿no? Sostenga el instrumento a contraluz y mira a través del ocular. Bueno, eso quiere decir pues que retiras una muestra de refrigerante, lo colocas, ¿bien? En el refractómetro, bajas el cubreluz y ¿no? Con tu vista vas a mirar pues a través del ocular, siempre y cuando hayas pues echado pues de forma correcta las gotas, ¿no? Esta es la forma correcta, cubriendo toda el área, y vas a visualizar pues a través de su instrumento la concentración que tiene el etilenglicol, ¿no? Y la concentración que te debe salir debe ser del 50%, ¿no? Del 50% de concentración del etilenglicol. Bien, es una prueba simple que se hace para poder saber, pues, lo más importante es que si se sigue conservando ¿no? esta mezcla de 50% de agua y 50% de aditivos y glicol. Eso es lo más importante. Y luego ya se lleva al laboratorio para poder conocer si hay partículas, si hay presencia no sé, de combustible, presencia de aceite. Eso ya se ve en el laboratorio. Bien, pero es una prueba fácil de utilizar para ver si está lo más importante, que es la concentración de agua destilada, aditivos y glicol. Bien. Ok, señores, hasta acá nos vamos a quedar. Espero que el material del día de hoy haya sido de valor. Para lo que deseen adquirir el PPT de este curso, muy aparte que tenemos manuales del fabricante, ¿ya? Los manuales. Profe, una consulta. ¿Dónde manual de así en físico del excavador hidráulica, dónde puedo conseguir? Yo te voy a enviar al grupo, no te preocupes. Ya, Un favor, profe. listo. Yo te voy a enviar. Entonces, a los que no están viendo las redes sociales, si es que desean el material del día de hoy, este curso también ha sido certificado, y si es también los manuales del fabricante acerca pues de los muestreos, ¿no? Y toda la información perteneciente al curso, pueden dejar su número de teléfono ahí en los comentarios, se te va a escribir y se te va a enviar pues un mensaje. Ok, señores, entonces muchas gracias, hasta acá nos vamos a quedar. Espero tengan una bonita noche. Nos vemos en la próxima transmisión en vivo de un curso de la escuela, ¿no? Muchas gracias.